En la lección anterior estudiamos el caso de conversión en Hechos capítulo 2, los 3,000 judíos que fueron bautizados para el perdón de pecados. La refutación, una de las refutaciones principales de la enseñanza falsa de los bautistas y metodistas y luteranos y todos que dicen que el bautismo no es necesario para obtener el perdón de pecados. Yo digo la refutación principal, o una de ellas, son los ejemplos de conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos. Ahora en Hechos capítulo 8, versículo 12, los samaritanos. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora Lucas, el autor de Hechos, él bien entendía que el bautismo era para el perdón de pecados, que era parte integral del evangelio. Por eso cuando Felipe anunció el evangelio del reino de Dios, él enseñó la necesidad del bautismo. Ahora, otra vez, recuerde Marcos 16, 15, 16. Cristo dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué predicaron los apóstoles cuando iban por todo el mundo predicando el evangelio? Predicaron que el que crea y sea bautizado será salvo. Es lo que predicaron. ¿Se puede predicar el evangelio ahora? Sin predicar que el bautismo es necesario para ser salvo o para obtener perdón de pecados. Claro que no. Claro que no, imposible. Algunos hacen el argumento necio de que Jesús no dice, el que no sea bautizado será condenado. Pero tal argumento no tiene sentido, porque si uno no cree, pues ya con eso se condena. No hay que agregar otra cosa. Ahora, el próximo caso o ejemplo de conversión. Y recuerde que el apóstol Pedro dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Estamos haciendo lo que Pablo dice a Timoteo de retener la forma de las palabras sanas que los apóstoles predicaron. Ok, el etíope, en Hechos 8, del 35 al 39, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, el etíope estaba leyendo Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, eso es muy interesante, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Bautismo en agua. Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la confesión que hacemos. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua.
Felipe el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué relato más sencillo, más entendible. Nada de lenguaje figurado. No hay nada que interpretar, sino en la predicación del Evangelio y la obediencia al Evangelio. Los que enseñan que el bautismo no es necesario para obtener el perdón de pecados, hubieran dicho al etíope, ya yendo por el carro, y él dice, aquí hay agua, pero le hubieran dicho, el bautista o el metodista y los sectarios, le hubieran dicho, no, pues hombre, pues con la fe sola se salva, si tú crees, pues ya. ¿Para qué la molestia de bajar al agua? No, eso no es necesario. Pero este hombre, el etíope, no escuchó una predicación del calvinismo. Él oyó la respuesta del Espíritu Santo por la boca de Felipe. Felipe no dijo, no, pues aquí hay agua, pero no hay prisa. Vamos mejor allá cuando sea donde va a ser más conveniente. El bautismo es nada más figura o símbolo de la salvación y tú ya estás salvo. Ya crees y ya estás salvo. No. Felipe no era pastor bautista. Él era evangelista de Cristo que predicaba el evangelio del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue gozoso el Felipe, el etíope? ¿Cuándo fue gozoso? ¿Siguió su camino gozoso antes o después de ser bautizado? Pues es cuando subieron del agua. Muy obvio en este texto. Ok. Enseguida, Saulo de Tarso, Hechos 9. Estamos avanzando a través de Hechos. Hechos 9, 22. Y también, Hechos 9, ya comenzamos. Hechos 22 se repite y luego Hechos 26. 3 capítulos habla de la conversión de Saulo, que es Pablo, el apóstol. Es obvio en la lectura, en Hechos 9, es la historia de cómo Cristo aparece a Saulo, porque él estaba escogiendo a Saulo como el apóstol especial para los gentiles. Es un caso excepcional en cuanto al propósito de aparecer Cristo. Pero el Evangelio fue el mismo. ¿Qué hacer para obtener perdón de pecados? Lo mismo. Igual que Pentecostés, igual que los samaritanos, igual que el etíope. No, es la misma cosa. Y por eso el Señor le dijo que él debería preguntar a un hombre llamado Ananías qué es lo que él debería hacer. Y entonces vemos en Hechos 22, 16, Ananías le dice a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Obviamente, borrar los pecados, quitarlos, remitirlos. En el acto del bautismo, ya pasó 3 días ayunando, estaba bien arrepentido. Desde luego creyó, se arrepintió y luego él fue bautizado. ¿Cuándo comió Saulo? ¿Cuándo comió? Estaba ayunando. ¿Comió antes de bautizarse? No. Hermanos, amigos, este lenguaje es súper sencillo.
Ahí está la secuencia. Ir allá a Damasco, preguntar por un Ananías y él le va a decir qué hacer. Ananías le habla, le explica todo y luego, habiendo explicado el Evangelio, le pregunta ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Y entonces, desde luego, ya todo cambió. Ahora sí, él pudo comer. Levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Comió antes o después del bautismo. Si fue salvo por la fe sola, entonces ¿para qué seguir ayunando? Hubiera comido ya. No, fue hasta después de obedecer al Evangelio. Todos los actos, arrepentimiento y bautismo. Muy sencillo. Hechos 26, 19, Pablo explica al rey Agripa que no fui rebelde a la visión celestial. Entonces él nos ha dejado un buen ejemplo de obedecer al Evangelio. No fui rebelde. Él aceptó la instrucción del Señor y no estaba diciendo, no, pero quién sabe, no, yo no veo la importancia del bautismo. ¿Por qué? No. Pablo él no era bautista, ni metodista, ni luterano, era un hombre que sinceramente obedeció al Evangelio y llegó a ser cristiano, apóstol de Cristo, embajador de Cristo. Ok, Hechos 10, Cornelio. Ahora ya estamos comenzando con la predicación a los que no eran judíos. Hasta ahora, hasta Hechos 9, eran judíos con ahí la excepción de los samaritanos, pero en Hechos 10 empieza la predicación a todas las naciones. Cornelio era un gentil, era un romano, un soldado. Entonces, Hechos 10, 34, Pedro dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ok. Habiendo predicado el Evangelio a Cornelio. Muy interesante. Dice, disculpe, estoy tratando de ser breve, pero estoy omitiendo algo muy importante. Vemos aquí que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa, y entonces mucha gente dice que, pues entonces era un caso muy diferente, muy especial. No, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y pudieron hablar en lenguas y todo. El mismo don que los apóstoles recibieron el día de Pentecostés para convencer a Pedro y a sus 6 compañeros, para convencerles que ahora Dios no hace acepción de personas, que ahora Dios acepta a los gentiles. Eso fue el propósito del Espíritu Santo en ese caso. El propósito de ese bautismo con el Espíritu Santo no era para salvarles. No era para salvarles. Era para convencer a Pedro y a sus compañeros de que deberían aceptar a los gentiles. Ahora entonces, verso 47 de Pedro dice, bueno, ¿puede acaso alguno impedir el agua?
¿Puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados? Bautismo en agua. Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos 11, 18, hablando de los 6 hermanos, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Otro punto, nada más muy en breve, sobre este fenómeno del Espíritu Santo. En Hechos 11, 14, 15, Pedro dice que cuando comencé a hablar a Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Cuando comenzó a hablarle, ellos ni siquiera habían oído el Evangelio. Ellos no entendían el propósito de la venida de Pedro. Y cuando Pedro apenas comienza a explicar, entonces cae el Espíritu Santo sobre ellos, y luego ya, pues con esa señal, Dios está dando evidencia que Él acepta a los gentiles para que escuchen el Evangelio y para obedecerlo. Pero cuando cayó el Espíritu Santo, Cornelio no había ni siquiera oído el Evangelio. Entonces, ¿quién puede prohibir el agua? ¿Quién puede prohibir que estos hombres sean bautizados en agua, ya que obviamente Dios abre las puertas para los gentiles? Es lo que significa ese texto. Muy obvio, muy sencillo. Ahora, Lidia, Hechos 16, 13, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora la fe viene por el oír, Romanos 10, 17. Por eso Pablo y Silas hablaron la palabra de Dios a las mujeres que se habían reunido, y en todos los casos de conversión, sin excepción, la gente tuvo que oír el Evangelio. Y luego el Señor abrió el corazón de ella. ¿Cómo? ¿Espíritu Santo obró directamente sobre el corazón de ella, aparte de la palabra? No, de ninguna manera. Tal concepto se basa en la enseñanza falsa del calvinismo, en la enseñanza de que el hombre nace totalmente depravado y que el Señor tiene que hacer todo por él. El Espíritu Santo obra sobre su corazón directamente para que crea. Eso no es Biblia. Eso es fábula, es doctrina de demonios. Esta mujer estaba atenta a la palabra, y de esta manera ella mostró una buena disposición de oír y entender y obedecer al Evangelio. De esa manera,
de esa manera, Dios estaba abriendo su corazón. No fue un milagro. Él hace lo mismo con cualquiera que manifieste una actitud como humilde, como esta mujer Lidia. Entonces, pues con razón, esta mujer obedeció, porque ella estaba oyendo muy atentamente y quería aprender lo que el Señor requería, y entonces ella y otras mujeres fueron obedientes al Evangelio de Cristo. Ahora el carcelero y su casa. Hechos 16, el carcelero. Pablo, Silas, habían sido prendidos injustamente, pero esa es otra historia, pero están encarcelados, Pablo y Silas. Ahora el carcelero, Hechos 16, después de ciertos eventos, él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree, ¿qué hacer? Creer. El creer es hacer. El creer es algo que hacer. ¿Qué debo hacer? Cree. En el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, a los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué oyó? Él debería hacer ¿qué? Creer. ¿Creer qué? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No es nada difícil entender lo que Pablo les predicó. Porque dice el texto que a medianoche este hombre lavó las heridas de Pablo y Silas porque les habían azotado y entonces fueron bautizados. O sea que obedecieron al Evangelio. Es Biblia. Amigos, esa es Biblia. ¿Y usted cree la Biblia o no? ¿Acepta la Biblia o no? ¿O nada? ¿Usted prefiere las mentiras del calvinismo? ¿Usted prefiere las mentiras que predican los bautistas y metodistas, luteranos, negando Marcos 16 y Hechos 2:38, rechazando estos ejemplos de conversión? Espero que no. Espero que usted respete la Biblia, en su propia Biblia, leer esos ejemplos de conversión, porque son ejemplos, son modelos, es el patrón que seguir si uno quiere ser salvo. Muy, pero muy interesante este capítulo o este libro, Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando se dice que el carcelero se regocijó, ¿cuándo? ¿Antes o después de haber obedecido al Evangelio? El etíope en Hechos 8, ¿cuándo se regocijó? Siguió su camino gozoso. ¿Cuándo? ¿Cuando apenas creyó en Cristo y aún le confesó? No. Es cuando salió, cuando subió del agua. Siguió su camino gozoso. Y el carcelero a medianoche se regocija. ¿Cuándo? Pues ya después de obedecer al Evangelio. Entonces, con eso habían creído a Dios. Si hubieran rechazado los mandamientos del Señor, de arrepentirse y ser bautizado,
no hubiera sido creyente, no hubiera sido cristiano. No. Tuvo que obedecer al Evangelio, completarlo. Y luego se regocijó. Los Corintios, Hechos 18, 8. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 1, 2, 3. ¡Qué sencillo! Una pregunta. ¿El libro de Hechos de los Apóstoles no está en la Biblia de los sectarios? Los que dicen que el bautismo no es necesario. Es como una señora, le dijeron que, mira, Hechos 2:38 está en tu Biblia también. Y dice ella, no, yo con tijeras yo ya lo saqué. Ajá, ya, es lo que hacen los pastores, es lo que hacen los sectarios. Lo mismo como aquella mujer, con tijeras. Muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Bueno, para concluir este estudio, ya son 3 lecciones. El tema, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se enseña que el bautismo en agua no es necesario para obtener el perdón de pecados? ¿Por qué lo enseñan? Bueno, lo enseñan porque son calvinistas. Es otra religión. En lugar de la religión de Cristo, es la religión de Juan Calvino, que vino del famoso San Agustín, y él lo aprendió de los gnósticos. Es una serie, eslabones en una cadena larga, por medio de la cual Satanás ha engañado a millones para que no obedezcan el sencillo evangelio para ser salvos. Es una tragedia. Hombres que profesan ser predicadores y han estudiado mucho y son muy estudiados y tienen títulos y todo, pero tan atrevidos, contradicen lo que la Biblia dice en varios textos sobre el plan de salvación. Bueno, yo he explicado en estas 3 lecciones, yo he explicado repetidas veces. Si usted oye la expresión que por la fe sola somos salvos, ¿por qué enseñan eso? Y muchos dicen que no es necesario ser bautizado. Eso no es necesario. ¿Por qué lo enseñan? Porque el calvinismo dice que el hombre nace pecador. Cristo no dice eso. Jesús dice que de los pequeños, que de los tales es el reino de los cielos. Pero el calvinismo dice que todos nacen pecadores. Y entonces Dios tiene que escoger e elegir incondicionalmente a los que serán salvos y los que serán reprobados. Y Cristo solamente murió por los elegidos. Y entonces el Espíritu Santo toca el corazón directamente para salvarles, darles fe, darles amor y todo eso. Y luego ya son salvos y no pueden caer de la gracia. Todo el sistema es una vil mentira. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos serán echados en el lago que arde con fuego. He hablado con franqueza. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación. Esto no es un asunto simplemente de alguna preferencia, alguna cosa terrenal.
alguna cosa social, alguna cosa política. No, estamos hablando de que en el día de juicio tenemos que estar preparados. Y dice Pablo que cuando Cristo viene, Él viene en llamas de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio. Ellos serán excluidos de la presencia de Dios para siempre. Y Dios no quiere eso, yo no quiero eso. Por eso he hablado con amor, pero con franqueza, porque es un asunto sumamente serio. Bueno, muchas gracias y pido que escuchen las 3 lecciones muy atentamente, con mucho cuidado, enfatizando siempre que es la sencilla, entendible verdad bíblica de que uno tiene que obedecer al Evangelio para ser salvo. Muchas gracias por su atención.